Bienvenidos a CBX, un podcast donde hablamos de criptomonedas, de tecnología y de mercados financieros. Mi nombre es CryptoBoy, @CryptoBoy en social media, soy su host. Bienvenidos a CBX, un podcast de CryptoPI. El día de hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de bancos centrales y vamos a hablar de el fenómeno que está sucediendo donde posiblemente los bancos centrales empiecen a comprar Bitcoin. Para explicarnos este fenómeno, decidí invitarle a Nelson Cardosa, mi gran amigo veterano del mundo cripto. Nelson es licenciado en Relaciones Internacionales, autor de 3 libros, docente y asesor relacionados a Bitcoin y otras criptomonedas. Ha participado en diversas actividades, tanto en el ámbito empresarial como académico, en diferentes roles, explicando e incentivando el uso de criptomonedas a nivel local, regional e internacional. Es invitado frecuente en medios de comunicación donde se aborda tópicos de criptomonedas, inclusión financiera y tecnología blockchain. Escribe regularmente en la hora Cripto, newsletter semanal en el cual analiza el estado del ecosistema de las criptomonedas desde la perspectiva fundamental y técnica. La charla del día de hoy con Nelson va a ser sumamente interesante. Nelson, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola Joaquín, gracias por la invitación. No, para mí es un honor. Nelson es un colega, porque, bueno, Nelson es profesor. Yo no me considero un profesor, pero bueno, los dos educamos en bastante sobre Bitcoin y criptomonedas en Paraguay. Fuimos profesores juntos en una universidad hace 2 años. Hicimos un curso de blockchain y bueno, para mí es un honor tenerte, Nelson. Sos amigo de la casa. Ya creo que la docencia viene más del lado de cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su particularidad, pero al final del día tenemos diferencias también, obviamente, porque nunca fuimos iguales, de hecho. Recuerdo nuestras charlas pandémicas que creo que fueron las más profundas porque no había mucho tiempo y teníamos que hablar mucho tiempo para hacer filosofía de muchas cosas. Y llegamos siempre a la misma conclusión, que creo que es lo que, spoiler alert, vamos a terminar concluyendo el día de hoy. Vamos a ver si seguís con la misma línea o qué cambió en todo este tiempo también. Yo creo que y comentábamos con varios amigos en los foros de internet en esa época de pandemia 2020-2021 que realmente nadie puede ser conservador en el mercado de las criptomonedas porque todo es tan cambiante el mercado y lo vivimos tantos bear markets, tantas caídas de precios, tantos bull markets, tantas subidas de precios que creo que nuestras perspectivas cambian. Em, pero bueno, no, eso, ¿por qué la gente debería comprar Bitcoin? Es mi primera pregunta. ¿Por qué Bitcoin? Usualmente cuando hacemos cualquier tipo de decisión basada en nuestra, yo siempre digo que hay que tomar una decisión racional, por un lado, pero también una decisión racional tiene que ser una decisión razonable. Racional y razonable no son la misma cosa, por un lado. Por el otro lado, la mayoría de las personas cuando quieren incentivarse a entrar en el ecosistema de criptomonedas, ya sea por la mayoría de la gente, por lo menos que en estos últimos tiempos estuvo ayudándole mucho, hablaban de que tenían un ingreso casi fijo, que no podían complementar su pago con los bancos. Entonces me decían, ¿hay, alguien conoce algún tipo de pasarela de pago? Y la mayoría quedaba siempre en el limbo. Y ahí es donde entran las criptomonedas como ecosistema y da soluciones baratísimas de menos de un centavo de transacción. Y entre todas esas opciones, la primera opción, la primera moneda y la primera, y creo que hasta el día de hoy va a ser la única moneda que tiene o que cumple con todos los requisitos fundamentales, hablando económicamente hablando, de que tiene inversión a largo plazo, que tiene vista a largo plazo, que es fácil de entender, porque una vez que vos entendés Bitcoin, comprendes que el resto de las cosas, comprendes que el resto de los proyectos que vienen por detrás o que van naciendo, desean complementar algo que Bitcoin ya es, que es una moneda que tiene una reserva de valor muy fuerte, que tiene un incremento de precio que es lo que a muchas personas les atrae y lo cual está súper bien, que tiene también, dicho sea paso, una resistencia a la censura. Es decir, si el día de mañana algo pasa con tu banco, si el día de mañana pasa algo, un evento catastrófico que nunca hay que decir que no, eso lo aprendimos con la pandemia, dicho sea de paso, aprendimos que hay eventos negros donde el dinero simplemente va a desaparecer. Entonces ahí es donde Bitcoin tiene una resistencia, tiene inversión, tiene fortaleza
y por lo tanto es la moneda más fuerte y esto también te lo confirma el precio a lo largo del tiempo de la última década. Te dice que Bitcoin es tu mejor inversión en ese tiempo. Hay otros proyectos, hay muchísimos proyectos. De hecho, algo que yo cambié, esto te hago una confesión ya a confesión de parte, digámosle. Yo cuando hablaba contigo en los otros tiempos, esto creo que está incluso una de nuestras primeras charlas que hicimos en CryptoPi, creo, época pandemia hicimos una charla, creo. 2020. Y aproximadamente. En esa, si yo empiezo a revisar eso, yo le veo a un Nelson que se cerraba la opción y simplemente escupía a cualquier otro tipo de proyecto. Y donde entiendas escupir que ni siquiera toques esa clase de proyectos que no sea Bitcoin. Ese era el Nelson de aquel entonces. Con el paso del tiempo y haciendo, acá viene la confesión, haciendo muchas las clases contigo en la UCOM, descubrí que hay personas que están interesadas en seguir descubriendo, a pesar de que no sea Bitcoin, les gusta seguir aprendiendo cosas. Y ahí es como que nació como una suerte de segunda opinión, segundo Nelson dice, si los perros quieren hacer su proyecto, si los perros quieren ir allá, más allá de Bitcoin, está bien. Me parece súper, me parece una decisión razonable. Al final del día, creo que yo, y ahí hago el spoiler que dije anteriormente, el spoiler final va a ser, vas a volver a Bitcoin al final del día, porque vas a descubrir que todos los otros proyectos al final del día simplemente intentan hacer Bitcoin cuando Bitcoin ya está disponible para vos y el resto de los proyectos lo único que hace es simplemente jugar en ese juego grande de la especulación de mercado. Si quieres especular de mercado, bienvenido seas. Si vos quieres tener un retorno grande, bienvenido seas. Solo que los juegos en los cuales estás entrando, como decía, justamente decía Samuel Jackson en la NFL, this is the great game. O sea, este es el gran juego. Y el gran juego tiene muchísimas trampas. La diferencia con Bitcoin, y ahí entonces respondo a la pregunta inicialmente, ¿cuál es la diferencia entre el juego arreglado y Bitcoin? Es que Bitcoin te dice desde el principio, tenemos 21 millones de monedas, está escrito en el código. Tenemos este proceso de consenso que puedes hacer minería y puedes ganar dinero, está escrito ya esto. Está todo escrito, está todo transparentado, está todo auditado 24/7. Entonces hace la opción más viable para mí, Bitcoin como tu primera moneda y de hecho hasta diría, iría un poco más lejos y diría como tu única moneda. ¿Quieres ir a otros proyectos? Bienvenido seas. Atende nada más que ya te dijeron, el juego está con muchas trampas, para no decir hasta casi arreglado. Brillante. Y llegando a esta narrativa de que, bueno, de que la gente entra a Bitcoin, la mayoría de gente que está entrando ahora entra por el precio. ¿Por qué Bitcoin vale lo que vale? ¿Por qué vale Bitcoin ahora en cuanto estamos en ciento y algo, 90 y algo? ¿Por qué vale tanto? ¿Y qué opinas de los ciclos de mercado? Porque está esta teoría del halving que es, bueno, cada 4 años las recompensas de los mineros de Bitcoin se recortan a la mitad, aproximadamente cada 4 años. Entonces la lógica te dice, estás cortando el supply, haces un shock en el supply, en el, en el supply y la demanda va a seguir creciendo, pero la oferta se corta cada 4 años en la mitad. Entonces la lógica te dice de la oferta y demanda el precio va a seguir subiendo a largo plazo, pero también tenemos diferentes teorías, tenemos el modelo stock to flow, que supuestamente no funciona, funciona. Tenemos el power law, la ley de potencia, que todo el mundo ahora está, que no importa, por ejemplo, la power law dice que no importa el efecto halving, que Bitcoin va a seguir subiendo porque sí. Entonces quiero entender tu punto de vista de por qué Bitcoin vale lo que vale y el precio, cómo justificas el precio hoy en día. Hay dos maneras de ver eso. Podemos ver veamos la primera, que es la que tocaste. El precio, ¿por qué vale tanto Bitcoin? Bitcoin vale lo que el mercado le dice. Hay algo que los mercados en general no tienen más. Y esto siempre lo hablamos en diferentes foros, en diferentes conferencias, en diferentes... Hicimos tanto que ya, honestamente digo así en un sinnúmero de cosas, pero siempre decimos que lo mejor que trajo Bitcoin nuevamente a la economía es el descubrimiento de precio. ¿Qué significa el descubrimiento de precio? Es lo que la gente dice, Bitcoin es volátil y descarta a Bitcoin como una moneda fuerte porque dice que es volátil. Entonces ahí es donde yo pregunto a muchas personas, digo, ¿para vos qué es la volatilidad? La volatilidad para ellos es que Bitcoin hoy esté 100.000 y mañana amanezca con 90.000. Y después al día siguiente amanezca con 110.000 y así sucesivamente.
Para mucha gente eso es volatilidad. Entonces, si yo defino eso como volatilidad, pero yo hago, como decimos siempre, hacemos un zoom para afuera, yo no veo a Bitcoin como una moneda volátil, yo veo como una moneda que sigue simplemente subiendo su valor porque cada vez las personas encuentran valor en Bitcoin. ¿Por qué la gente encuentra valor en Bitcoin? Esa respuesta tiene dos aristas. La primera, la codicia, y esa es la más fácil de todas. La gente entra y dice, ah, hay dinero de por medio, por lo tanto yo puedo entrar a especular en el mercado y puedo sacar unos cuantos mangos para, no sé, para mi ahorro, puede ser para mi casa, etcétera, etcétera, lo cual está súper bien. Después está el lado 2 que es como yo lo estoy utilizando. Como yo veo una curva que simplemente sube, una vez me senté y dije, ok, ¿y esto está subiendo para siempre o cómo funciona? Oferta y demanda es tan ridículo explicarle a la gente, y explica esto en un auditorio, por ejemplo, en ciencias económicas, en la facultad, de decir, Bitcoin se mueve por la oferta y la demanda. Entonces la gente se queda acá. No puede ser eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, usualmente queremos, simplemente por cultura, digámosle, que haya un tercero el cual haga como una suerte de intermediario. ¿Qué pasa si el dólar sube demasiado? Entra un regulador y dice, vamos a sacar dólar o vamos a meter dólares, dependiendo de la situación, para empezar a controlar el mercado. Entonces, ese descubrimiento de precio desaparece. Entonces, cuando el mercado ya no se puede controlar, entonces, ¿qué hace el ente regulador? Crea un mercado artificial. Entonces sale digamos, el dólar oficial y está el dólar de la calle. Entonces ya tenemos dos tipos de dólares en el cual te intentan convencer todavía de que, o te intenta hacer entender de que el descubrimiento de precios no tiene que haber. Y eso es lo malo que sacamos a la economía, porque el descubrimiento de precios que no es nada malo. La volatilidad de Bitcoin en el corto plazo es buena porque en el largo plazo terminamos ganando todos. Si hacíamos este mismo podcast, si hacíamos esta misma transmisión en el año 2022, en febrero de 2022, iba a ser este mismo discurso de la volatilidad porque ahí Bitcoin estaba recuperándose 16, 18 mil dólares estaba. Hoy está casi 100 mil. Y algo curioso que yo siempre le digo a la gente es, cuando vos haces esta clase de de interpretaciones de por qué Bitcoin es lo que es o por qué tiene su valor, es simplemente porque primero sirve como moneda de ahorro. Yo particularmente, como consejo no financiero, siempre le digo a la gente, puedes ahorrar en Bitcoin. No hace falta que inviertas, puedes simplemente ahorrar, comprar un pequeño saco y eso ir haciendo como una suerte de ahorro. ¿Qué pasa con esto? La gente cuando yo le digo vamos a ahorrar, la gente ya no tiene más en su vocabulario la palabra ahorro. Ahorro viene de una palabra que significa, o sea, está relacionada a la libertad. Porque antes los esclavos juntaban sus moneditas bien escondiditos para comprar su libertad. El ahorro es simplemente eso. Sacrificamos algo pequeño hoy para poder tener algo mañana. ¿Qué pasa con la volatilidad de Bitcoin, como le dicen? La volatilidad de Bitcoin a largo plazo simplemente va para arriba porque hay gente que encuentra valor en eso. Yo encuentro valor en Bitcoin porque me parece una moneda resistente a la censura. Implica que si viene alguien con una pistola en mi cabeza, puedo decirle o no mis claves privadas y esa es la libertad que tengo. No pueden venir de afuera a quitármelos o, o hago esta declaración oficial. Estuve yo hace un tiempo en el río Paraguay y me fui a pescar con mis llaves privadas. Soy un sobreviviente de un accidente de pesca, perdí todas mis llaves privadas, lo digo ya en público, gracias Joaquín, dicho sea de paso por el espacio, así que ya aclaro que no tengo más mis Bitcoin, perdí todo, entonces todos hagan como yo, no vayan a pescar en el río Paraguay con sus llaves privadas. Te digo también a vos, Joaquín, que sé que te gustan mucho los deportes relacionados a la pesca. Sí, lo sabes. En resumen, yo digo que es resistente a la censura. Vos probablemente te guste más por una cuestión especulativa. Otra persona le ve a Bitcoin como un activo que le ayudó a salir de la pobreza, porque eso ayudó de una u otra manera con el precio a que pueda levantar su patrimonio y su capital. Si haces ahorro al día de hoy en una cooperativa o en un banco,
quiero que hagas este simple ejercicio. Anda a ver cuánto te va a pagar por ahorrar esa entidad financiera. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo nada. Simplemente mira los números. Si te parece justo eso, entonces quédate ahí. Si te parece injusto, entonces, ¿qué significa? Vení con nosotros, vení, formate, CryptoPeak creo que ya tiene ahora sus cursos, hacer los cursos y vas a ver las ventajas horrorosamente altas que tenemos nosotros respecto a cómo usar Bitcoin, cómo usar criptomonedas, cómo usar todos los elementos financieros, porque al final del día, ¿quién da el valor a Bitcoin y a otras criptomonedas? Le da el valor el mercado. Y el mercado dice hoy que Bitcoin está en el camino de convertirse en una reserva para los propios estados, porque los propios estados hicieron lo que siempre hacen mejor, querer entrar en el juego. Y cuando Bitcoin le rechaza del juego, empezaron a pelearlo con regulaciones. Cuando descubrieron que las regulaciones que son al final del día, Harari lo dice demasiado genial en su libro, y yo lo copié mucho. Las leyes son hechizos. Los brujos de hoy son abogados que ponen en un papel, dicen que vos estás encerrado en esa pieza y no podés salir. Entonces ese es el hechizo mágico que para que vos no hagas. Si vos salís de eso, entonces va a venir un hombre que va a usar la violencia para volver a meterte en ese cuarto, porque ahí tenés que quedarte según ese papel mágico. Cuando el papel mágico se invoca en algo como Bitcoin, que está regido por las leyes de la matemática, porque hay criptografía, hay proyectos de matemática y algorítmicos, sí, también, dentro del esquema de Bitcoin. Si vos pones eso, las leyes de la naturaleza se rigen por los números, entonces estás chocando dos mundos. Entonces, si alguien quiere prohibir Bitcoin, bienvenido sea. Si sos regulador y estás viendo esto, amigo, puedes hacer todas las regulaciones que quieras, solo que al final del día es como que vos quieras regular la velocidad del viento. Podés ayudar un poco, podés meter un poco de tecnología también, pero al final del día no bastará. Vos sabés que brutal los... Nunca me había pensado, nunca me había puesto a pensar que tenés razón, que es lo que pasa en muchos países. No hay exploración de precios con el dólar como referencia. ¿Por qué? Y es lo que pasa en Paraguay. Cuando el dólar sube mucho, entra el Banco Central a matar, a artificialmente parar la suba del dólar. Entonces eso no puedes hacer con Bitcoin. Un concepto sumamente interesante que nunca me había puesto a pensar. Me preguntaste, ¿y tu opinión sobre Bitcoin es distinta? Y sí, o sea, la otra vez estaba comentando esto con Alexis Kubels en su podcast cuando me invitó. Que básicamente yo cuando entré yo era un pibe libertario que creía que íbamos a hiperbitcoinizar el mundo y que íbamos a abolir la Fed y a todos los bancos centrales y todo el mundo iba a... Creo que todos tuvimos esa etapa, dicho sea de Todos paso. tuvimos, y es lo que siempre digo, siempre cuando entramos a Bitcoin, otros entran por la plata, pero después se van radicalizando. O sea, todos nos radicalizamos de una u otra forma dentro del mercado de Bitcoin. Pero para mí hoy Bitcoin es el mejor activo que existe en el mundo. Es un asset class sumamente interesante. eh, y es Sí, muy pero loco porque... hay un buen Que, eslogan ahí. Puede ser Bitcoin. Entra por la codicia, quédate por la revolución, algo así, pues, pero propaganda pura y dura, con, ¿no? Buenísimo. con tu equipo de marketing tenés que ver después No, eso. voy a hablar con Luga, que es nuestra genia de marketing. Pero la verdad, o sea, ponete a pensar, Nelson, ¿cuándo antes en la historia tuvimos un asset tan líquido? Porque Bitcoin tiene liquidez 24/7, los 7 días de las semanas, los 365 días del año. Yo puedo estar en Paraguay, puedo venderle mi Bitcoin a alguien en cualquier parte del mundo. No importa. O sea, me puedo vender a alguien en Japón, no importa la diferencia horaria, no importa nada, no importa que sea Navidad, no, no, es un mercado 24/7 que nunca se cierra, no tiene horario. Entonces te pregunto, Bitcoin llegó a $100.000, nadie esperaba. Yo no Y esperaba, dicho sea de estamos. paso. Yo no esperaba que sea tan rápido. Yo sabía que iba a llegar. Si me decías que Bitcoin iba a llegar en el. Y esto lo hablé con Guir de Angulo, con Jorge. Hablamos. Y él me estaba diciendo, él compró options. Y me dijo, no, yo creo que esto va a pegar a fin de año, del año pasado, a fines de 2024. Y yo le decía, no, ni cagando. Yo le decía, no, esto va a 2025. Yo te diría que sí llegamos a 100.000. Y pasó nada, en noviembre, diciembre, ¡boom! Explotó. Y yo no podía creer. Entonces, te pregunto lo siguiente, Nelson. ¿Qué opinas de todo nuestro discurso dentro de Bitcoin siempre fue abolir los bancos centrales, que se vayan a la mierda los gobiernos, la descentralización, pero ahora estamos en un escenario donde en el 2021 El Salvador dice que va a empezar a comprar Bitcoin y que hizo legal tender, que entre paréntesis ahora ya no es
moneda de curso legal por un acuerdo que hicieron con el FMI, pero se puede seguir usando, muy raro. Pero ahora la conversación es que si la Reserva Federal en Estados Unidos hace un fondo estratégico de Bitcoin y empiezan a comprar Bitcoin, porque para los que no sepan, la Reserva Federal en Estados Unidos respalda el dólar, entre comillas. La realidad respalda con violencia porque tiene un army gigante que si te pones a jugar con la soberanía de Estados Unidos te van a bombardear, pero tiene una canasta en la Fed de diversificación donde tienen oro, tienen diferentes cosas, tienen metales preciosos. Y bueno, y la idea de esta reserva estratégica de Bitcoin en la Reserva Federal es que empiecen a comprar Bitcoin o que utilicen luego los Bitcoin que tenían confiscados de diferentes actividades. Entonces, Nelson, te pregunto, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora los bancos centrales? Vi que el Banco Central de República Checa también está interesado en comprar Bitcoin. Bután, que es una pequeña país en el sudeste asiático, mina Bitcoin desde hace años y tienen como 700 millones de dólares en revenue gracias a Bitcoin. Entonces te Mucho pregunto, más que El Salvador también, mucho más que El Salvador. Bután. Sí. El Salvador solamente tiene 300 millones de dólares en profits no realizados. Bután tiene más de 700. Y un país súper chico que, dato interesante, la otra vez me enteré que Bután cobra una visa por día de $100. O sea, si te quedas 7 días en Bután, tienes que pagar $700 de visa. Muy loco. Entonces, Nelson, te pregunto, ¿qué cambió? ¿Por qué los bancos centrales quieren entrar ahora? ¿Y cómo cambió el discurso para la gente que estaba dentro de Bitcoin, que era súper maximalista y decía, no, que se vaya a la mierda en los gobiernos, pero al final dice, bueno, finalmente va a ayudar a la adopción global y es un pasito más adelante. O sea, ¿qué cambió? ¿Por qué está pasando este fenómeno? Yo no sé si voy a empezar respondiéndote y decir, creo que me volví viejo, porque no me considero viejo. Hace poco era que me decían, hay personas viejas con cuerpo de jóvenes, hay jóvenes con cuerpo de viejos. Para mí la definición de juventud, digámosle, es si vos tenés algo que hacer siempre, tengas 80 años, tengas 90 años, pero si tenés un proyecto que estás impulsando, para mí sos un pendejo, sos un joven, porque tenés energía para seguir cambiando, ya sea tu mundo o ya sea el mundo al que te rodea. Eso por un lado. ¿Qué cambió? Y yo creo que nosotros dos, te incluyo porque también tenía estas visiones similares. De hecho, mis mensajes en el grupo Hashpi, que es un grupo público que compartimos los dos, lo denota demasiado fuerte. Yo también era de la idea de que Bitcoin iba a cambiar el mundo. Lo que en ese entonces, lo que ese Nelson, que ahora haciendo mucho más investigación y haciendo mucho más, vamos a decirle, mucha más escucha, porque últimamente estoy escribiendo muy poco y lo poco que escribo lo convierto en libros, dicho sea de paso. Descubrí que el mundo no va a cambiar. Lo que sí cambia es, y lo que sí cambió para siempre, es la solución que teníamos en contra de la falsificación. ¿Cuál era el problema? Porque históricamente los bancos tienen una sola función. Y la función del banco es respaldar la moneda la cual están emitiendo. Ellos dicen y me juran por la Madre Teresa de Calcuta y todos los santos de que el guaraní vale lo que vale, el dólar vale lo que vale y el peso argentino vale lo que vale. Ellos dicen eso y tenemos que creerle. Si no le creemos correctamente, ellos van a agarrar una pistola, van a ponerte en la cabeza y te van a decir, o crees en esto o te invito a esa celda pequeña mediante el hechizo mágico del abogado. Claro que es que el Estado tiene el monopolio de la violencia finalmente, que es algo que siempre hablamos, que no le podés hacerla contra el Estado porque, bueno, ellos No tienen el podés. monopolio de la violencia. Siempre vas a salir perdiendo. Vas a salir perdiendo. Ross Ulrich fue el caso que intentaron, voy a decir intentaron porque al final del día eh, es muy loco lo que voy a decir a continuación, pero Donald Trump entró en razón y vio a Ross Ulrich como lo que era simplemente una persona que hizo código. Y por el amor de Dios, dejen de mentir. Ross Ulrich no vendía drogas. A los perros le decían, el tipo vende drogas, que es una asociación que vos y yo tuvimos muchísimos problemas a la hora de hacer nuestra educación. Pues nosotros incentivamos al mundo en las drogas. Y Pero vamos a una dejar de las algo cosas, claro desde ya, y es algo que siempre hablamos sí, con Nelson. El dinero es un consenso social, es eso. O sea, finalmente, dinero es algo donde dos personas o más dicen, esto para mí es dinero y listo. En la cárcel son cigarrillos, en algunas tribus eran piedras, así mismo. en Paraguay es el guaraní, pero en la época de pandemia existía, ¿cómo era? Cambachivache y podías cambiar un termo Stanley por una computadora porque eso era dinero y eso tenía valor.
Entonces, el dinero, señoras y señores, es un consenso social y el chiste del dinero es que podamos hacer lo que queramos finalmente. Entonces, si yo me quiero ir a comprar drogas usando Bitcoin, también puedo comprar drogas usando dólares, usando guaraníes, usando bolívares. O sea, eso es indiferente. Y el caso de Ross Ulbricht, señoras y señores, me parece que fue un chivo expiatorio gigante. Ross Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, mejor conocido como Ross Ulbricht, es el fundador del Silk Road, la ruta de la seda en español, que queda súper feo. Silk Road era un marketplace, el primer marketplace en la historia de Bitcoin, donde cualquier usuario podía comprar y vender lo que quiera. Y cuando hablamos de lo que quiera, sí, hablamos también de drogas y armas, pero también la gente vendía otros tipos de cosas. Entonces, en el 2013 se cerra Silk Road y le agarran a Ross Ulbricht. Y fue algo muy loco porque lo acusaron de muchísimas cosas que él no hizo. Ross era simplemente un pibe libertario que creía que Bitcoin era la solución para cambiar el mundo. ¿Qué pasó? Estados Unidos la agarra, un montón de Bitcoins son confiscados, le condenan a 2 cadenas perpetuas más 40 años sin libertad condicional. Nunca antes en la historia ni a violadores ni a asesinos seriales le hicieron una condena tan grande. Y a sus colaboradores, que eran como 7 personas, solamente le dieron, creo que el que estuvo más tiempo estuvo como 8 años y después salió. Entonces hay que entender que el Estado siempre busca, y a lo largo de la historia ves esto, siempre busca dar el ejemplo de qué pasa si le jodes. Entonces yo creo lo que está pasando, Nelson, finalmente que los estados se dieron cuenta de que ya no pueden combatir la Bitcoin. Entonces decidieron unirse de alguna forma y creo que Trump fue uno de los primeros, así como Bukele, que la vio como una oportunidad súper interesante. Entonces, Nelson, a ver, expláyate, por favor. Dos cosas para cerrar lo de Silk Road, porque yo en su tiempo, como no conocía el método de, de compra de Silk Road, cómo funcionaban los shipping y demás, entonces no pude comprar, pero había un producto que me interesaba mucho y no son armas, era simplemente un pasaporte falsificado que tenía la etiqueta de Mickey Mouse. Me encantaba y quería usarlo y quería poner como una suerte de token acá en la sala Claro. y estar con eso. Tres cosas ahí, claro. La número uno. De que se vendía armas, se vendía armas, pero eso no significa que era tipo, che, los perros, vamos a vender como si fuese tomate o como si... Silk Road era un Amazon, era un eBay, era lo demás. Tenían reviews, ¿entendés? Tenían reviews de todo lo que vos comprabas. Es decir, si vos vendías lo que fuera que vendías, el tipo dependía del review que vos le dabas. O sea, era un mercado completamente. Lo único que no había era un ente intermediario. Se vendía drogas, por Claro, no había un supuesto. regulador, ese era el problema finalmente que vio el gobierno. Pero exactamente, entonces al no haber, lo que a la gente le molestó pues, en su momento no era el hecho de que haya una plataforma, el hecho de que no haya una regulación. O sea, ¿cómo va a haber un mercado libre? O sea, porque literalmente era una cosa en la cual yo entraba y te etiquetaba a vos, yo quiero tu pasaporte de Mickey Mouse y te dejaba, che, esto está de calidad y los perros dejaban los comentarios. Entonces, esa era la percepción que tenía la gente respecto a criptomonedas en general, que usan las personas que hacen el mal, o sea, que le pones una etiqueta legal. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros de Silk Road? Aprendimos que, y esto yo lo tengo grabado en mi cabeza cada vez que alguien me quiera salir, justamente por el tema de los estados. Los estados siempre intentaron interferir en la economía desde hace más de 800, 900 años de manera institucional. Hace poco estaba escuchando el podcast de Lunaticoin, donde él explicaba cómo China en el año 1200, durante la era Kublai Khan, empezó a emitir papel moneda. O sea, hablamos del siglo XIII. Acá vino recién el siglo XVI, XVII aproximadamente. No voy a ser muy detallista en eso. Lo que sí que vemos nosotros que el patrón se repite. Quieren poder, entonces un poder que vos le das es mediante el dinero. ¿Qué pasa? Viene Bitcoin y dice, no necesitamos más de tus servicios, muchas gracias por todo, encontramos una manera más eficiente de circular dinero, hacer transacciones y por sobre todas las cosas es el triple de barato. Si yo quiero enviar un dólar ahora a Joaquín, yo puedo enviarle un dólar, me va a costar menos de un centavo enviarle ese dólar, en forma de criptomonedas, obviamente. Entonces, esa es la competencia en la cual ellos no están aceptando. ¿Qué fue entonces del Nelson maximalista que decía que íbamos a destruir todos los bancos centrales y demás?
El Nelson comprendió que es lo que Satoshi había escrito. Dice Satoshi, no hay necesidad de terceros. O sea, lo que está diciendo es, quien quiera venir a esta alternativa, que se llama Bitcoin y que después se expandió con otras criptomonedas, quienes quieran venir a esta alternativa son voluntarios, es súper barato, es demasiado fácil de correr porque armarte una billetera creo que te cuesta menos de 30 segundos. Voy a decir 2 minutos por cuestión de internet. Te cuesta poco, te cuesta tiempo, nada. Y por suerte, cosa, empezás ya al momento. No te pide identificación, no tiene una regla moral, porque ¿qué pasa con las reglas morales? Pasa con las reglas morales lo que siempre pasa con el dinero. Eh, un país está sancionado y por lo tanto la población es la que sufre. Si hoy yo quiero enviar dólares a Estados Unidos o viceversa, nuestros gobiernos en sí están con diferentes tipos de transacciones y sanciones y reglas y complementos que hace al final del día que yo quiera salir de ese mercado, que yo no quiera hacerlo. Entonces viene Bitcoin y dice, señores, encontramos una alternativa. Entonces, pero también hay una cosa importante. ¿Quiénes encontraron esa alternativa? Las personas que entonces están en desacuerdo contigo. Y te hablo a vos, querido amigo, que estás escuchando este podcast. Están en desacuerdo contigo. Entonces, lo que vos tenés que entender es, y esta es una frase que estoy usando desde hace casi 2 años, que la robé de Jason Luke, que es un desarrollador muy interesante. Decía, Bitcoin es para mis amigos, es para mi familia y para todos mis enemigos. ¿Eso qué significa? Lo que decía Joaquín. El dinero no tiene moralidad. El dinero es un instrumento. Si yo no puedo comprar drogas con ese dinero, entonces a lo mucho lo que estás teniendo en tu mano es un token o es un cupón de supermercado. Sencillo como eso. No te gusta las cosas de las drogas, no te gusta lo que pueda pagar ese dinero, entonces tu problema es moral, no es el problema del dinero. Cuando se mezclan estos dos conceptos es donde nacen los verdaderos problemas, porque el dinero tiene que resolver una sola cuestión. Tiene que resolver ese puente de intercambio que yo quiero hacer con Joaquín, o que yo quiero hacer con Alexis, o que yo quiero hacer con Merengano, para que la transacción sea rápida, que sea eficiente y por sobre todas las cosas que no nos cueste a ninguna de las partes y que ese dinero sea verificado por todos. Ese dinero verificado, entonces el Banco Central dice, sabes qué, amigo, sabes que eso no puede usar porque nosotros somos la ley. Entonces Bitcoin le dice, ya sé que vos sos la ley, yo soy una alternativa. Ese fue el discurso hasta el año 2018 cuando el Bank of International Settlements, el Banco Internacional de Pagos, saca su primer paper donde le dice a los bancos, che, ¿y qué tal si ustedes empiezan a probar con sus propias criptomonedas? Ahí es donde nace en 2018 ya los proyectos de CBDC, estaba revisando nuestros archivos en Haspi, nace ya el primer proyecto de moneda estable dirigida por un banco central. Lo cual vos y yo dijimos, esto es una basofia, para no decir Es otra palabra. orwelliano, o sea, es súper orwelliano. Y eso es lo que yo siempre, y eso es lo que discutí mucho con Alexi. O sea, la gente tiene este concepto de. Y algo que siempre me gustó. Primero, algo que siempre me gustó de Bitcoin es la neutralidad, porque es la única moneda neutral. Porque la gente te dice, no, pero el dólar. Sí, pero el problema es que el dinero fiat se usa como un arma. Estados Unidos usa como un arma el dinero fiat. Usa como un arma de sanción cuando hay países que no siguen sus guías. Y si no me creen, pueden hablar con gente de Siria, pueden hablar con Irán, con Venezuela, con cubanos, con gente de Nicaragua que no puede, no tiene acceso al sistema SWIFT y no puede enviar y recibir dólares, no puede usar dólares. De todas maneras, tenés estados como Rusia e Irán que usan Bitcoin para saltar sanciones, por ejemplo, que me parece sumamente interesante. Hablando de la neutralidad. El otro aspecto interesante Hablando también que otra es. cosa, para añadir a tu punto, hicieron, o sea, no sé cómo la palabra en castellano, pero la palabra que usaste vos se usa mucho, weaponization, o sea, convertiste el dinero en un arma. Cuando vos hiciste las sanciones, vos dijiste, vamos a castigar a Putin, vos no le castigaste a Putin, vos Claro, es la población finalmente lo que sufre. le castigaste a la población. Y yo entiendo que la gente tenga sus cuestiones relativas morales respecto a si Ucrania es o no. Acá no viene al caso si Ucrania hace sí o no. Si vamos a hacer morales, ok, vamos a jugar a lo moral. Ucrania usó criptomonedas para comprar armas. Y esto está, en el año 2022 se hizo un funding para Zelensky de casi 100 millones de dólares en la red de Ethereum. Nadie dijo nada. Pero de repente hace lo mismo Rusia. Entonces ahí es donde la cuestión moral salta y es una cuestión, y está bien. Si la gente quiere hacer ese,
digamos, ese discurso, no hay ningún problema. El dinero no forma parte de eso porque el dinero tiene una función, que es facilitar entre partes lo que viene así, lo que debería hacer siempre, o sea, facilitar el comercio, ¿sí? Y ahí está otra cosa importante también que es donde cambia otra vez el rumbo del curso. Si no puedes con ellos, únete. Y ahí es donde los bancos centrales dijeron, ok, esta cosa de las criptomonedas funciona por lo visto, entonces, ¿por qué no empezamos a nosotros a implementar? Y Donald Trump, no sé ahí cómo vos tendrías la interpretación, pero dice, ok, ya que tenemos nosotros valor en nuestros bolsillos, ¿por qué no guardar este valor en nuestros bolsillos? Y ahí es mi criterio, por qué los bancos empezaron a cambiar su percepción de Bitcoin. Empezaron a cambiar su percepción de Bitcoin porque cada día hay más personas que lo están utilizando. Yo creo que después Entonces, finalmente se dieron cuenta que la liquidez real del retail está entrando por... Y creo así que mismo. los ETF de Wall Street que se aprobaron en enero del año pasado, ya un año y un mes, ya tienen los ETFs, demostraron eso. O sea, el flujo de plata que entra a un mercado que quiere, quiere seguir, o sea, está demandando nuevos servicios y productos financieros y ya está comprando, ya te está comprando acciones y bonos y le ofreces una alternativa fácil de comprar este nuevo asset que se llama Bitcoin sin la necesidad de comprar directamente Bitcoin. O sea, viene un BlackRock, viene un Fidelity y te dice, mira, compras un ETF que es un producto derivado de Bitcoin que está respaldado por Bitcoin. Y ahí el retail empezó a comprar como loco. Y ahí es cuando BlackRock y Fidelity finalmente empezaron a comprar más de 800, más de 1000 Bitcoins por día, que es una locura. Y una locura por dos motivos. La primera, hace 10 años, si yo me emocionaba así, me salía el corazón al Nelson de hace 10 años, de 2015 le salía el corazón si es que PayPal o alguien decía algo relacionado a Bitcoin. En la noticia nada más. Yo quería que diga, tipo, que diga la palabra Bitcoin. Yo tipo, hija, eso ya era una victoria. Hoy hay empresas que están comprando para especulación, para su bolsa. Eso no viene al caso porque cada uno tiene el uso, le da el uso que quiere. Hoy tenemos empresas no solamente que están usando como parte de su tesorería, sino que hay bancos centrales que incluso dicen ya, vamos a tener también nosotros nuestra propia reserva. Esto no es loco de pensar por un simple motivo. Y me tomó mucho tiempo entender hasta que me topé justamente con, creo que fue con una de las teorías que mencionaste, no era Stock to Flow, Power Law. Power Law, que en lo fundamental empecé a revisar y decía, la razón por la cual una moneda es fuerte se basa en dos cosas nada más, expansión y control. Hoy, la moneda estándar, tiene esa moneda estándar del comercio internacional, que es el dólar, no es la moneda más fuerte, es simplemente la moneda estándar, que es una cosa que las personas suelen confundir. No es una moneda fuerte. El dólar, sí, voy a poner una perspectiva diferente. Ustedes dicen, digo a la audiencia, ustedes dicen Bitcoin subió de precio. Entonces yo voy a decirte lo contrario. No es que Bitcoin subió de precio, es que el dólar perdió su valor frente a Bitcoin. Entonces, imagínate, vamos a poner más al punto. Vos decís, esto va para arriba. Entonces, si yo te doy la vuelta, entonces, ¿qué pasa? El dólar, antes vos podías Claro, comprar un el dólar va Bitcoin. para abajo y Bitcoin va para arriba realmente. Eso es lo que está pasando. No es lo contrario. No es que el ¿Quién dólar es está haciendo el, más fuerza y Bitcoin está perdiendo valor. quién es el volátil ahí entonces? Claro. Entonces, vamos a poner los puntos sobre la I. La gente te dice Bitcoin es volátil y se asusta cuando un banco central quiere comprar o tiene intenciones de hacer algo más. No es nada loco. ¿Por qué? Porque hay valor en eso y ellos descubrieron eso. ¿Por qué descubrieron eso? Cuando había un momento de las compras, el de los ETF, ya que mencionaste, en la cual ellos compraban casi 900 Bitcoin al día y solamente se minaban 144 Bitcoin al Sí. día. Hubo un momento. Entonces la gente empezó a decir, espera, ¿qué pasa entonces si esta gente está absorbiendo 900 Bitcoin por día? Entonces ellos se van a quedar con todos los Bitcoin. Resultado del día de hoy, hoy sabemos de que casi el 50% o más sigue siendo de personas individuales la tenencia de Bitcoin, porque hay mucha gente que vio en Bitcoin mucho antes que las instituciones. Y eso es lo lindo de lo voluntario que es Bitcoin. Vos no tenés que esperar permiso de nadie, vos compraste y simplemente ya te adelantaste a BlackRock, ya te adelantaste a Vanguard, ya te adelantaste a millones de empresas. Y la gente te dice, no, pero ellos tienen el proyecto, el prospecto, que esto, que aquello. Y te voy a decir una cosa, que es lo que siempre le digo a mis estudiantes. Señores,
vos estuviste más arriba y fuiste mucho más astuto que una persona con PhD en economía que gana más de $200.000 al año e hiciste un mejor cálculo de riesgo que esa persona. Entonces, vos no estás loca, simplemente sos un adelantado Tuviste y razón yo no me antes que estoy... ellos nomás. Y es algo que dice un trader famoso que es Eso Chris no. Camilo de Dan Money, que él dice siempre. Wall Street es tan cuadrado que tarda mucho en enfocar, en conocer tendencias, entonces es muy fácil ganarle. La gente cree que ganarle a Wall Street es súper jodido y súper complejo. Y te dice, hoy en día con TikTok podés predecir o podés ver qué tendencias antes que Wall Street sepa esa información. ¿Por qué? Porque los pibes de Goldman y de JP Morgan están todo el día viendo pantallas, no están todo el día en social media. Entonces nosotros tenemos, y él da un ejemplo, él decía que cuando empezó la pandemia, en Chris Camilo ya supo que ya iba, o sea, ya, él ya veía en China lo que estaba pasando, ya veía en Europa, dice que el mercado en Estados Unidos no sabía que iba a bajar todavía, o sea, que iba a haber un crash, él ya sabía, entonces empezó a shortear el mercado. Dice que estuvo 3, 4 semanas perdiendo plata hasta que finalmente tuvo razón, bajó, llegó en marzo, ese marzo rojo, y ahí, boom, y le ganó a Wall Street y le ganó a un montón de gente, ¿por qué? Porque él pudo predecir esa tendencia. Entonces es muy loco cómo la información finalmente es poder y no solo en el mercado de las criptomonedas, en cualquier mercado financiero. En nuestro mercado, en nuestro mercado encima, en nuestro mercado de criptomonedas, otra vez el uso, o sea, nosotros dos y el 90% jugamos bajo las mismas reglas. Acá no hay insider trading, creo que le dicen cuando es Insider así, trader. porque vos no te podés esconder de la cadena de bloque. Si en la cadena de bloque hay una transacción de Bitcoin de 100.000 que se fue a una billetera de BlackRock, de Vanguard, o se fue a la billetera de Joaquín, Es todo entonces eso no se puede auditable, es todo esconder. transparente. Por eso sabíamos, por eso nosotros, a mí me sorprendió bastante cuando descubrí que Bután estaba minando hace tiempo. Ellos querían mantenerlo oculto, cosa que en el mercado tradicional sí podés hacerlo porque compras el silencio humano. Vos no podés comprar el silencio de la cadena de bloque. La primera persona curiosa dice, ah, bueno, acá hay un punto, acá hay un punto. Descubrimos que había un país entero que hace minería hace muchísimo tiempo. Imagínate. Y ahora otra vez, este país, que se llama Bután, que es un país así de igual que Paraguay, vamos a decirle, de lo pequeño, es casi la competencia, así competencia, pues realmente no es competencia, pero tiene más Bitcoin que El Salvador y con literalmente 99% menos de ruido. Y menos Sí, recursos. y de recursos, y acá les hago esta pregunta y les dejo tirando esta. Si Bután descubrimos, después de 3 años de que venían ellos haciendo minería así callado, famoso callado Peamoa, ahora yo te hago esta pregunta, ¿cuántos países más están haciendo lo mismo? ¿Cuántas personas de ámbito empresarial, del sector público y sector privado también están haciendo lo mismo? Entonces, yo no me puedo esconder de la cadena de bloque porque tarde o temprano va a salir a la luz, que sí puedo hacerlo en el mercado tradicional, el mercado que está regulado por alguien que está queriendo ver. Por eso sacan los ETF, para que nosotros no hagamos más en la cadena, para que hagamos nosotros en su casa la fiesta. Entonces, si alguien quiere comprar ETFs, puede hacerlo. Mi consejo no financiero siempre es comprar ETFs, es como comprar esas gafas de realidad virtual y decir, che, vos te fuiste a la playa, sí, me fui a Hawái. ¿Cuándo te fuiste? Y no, y me entré en mi realidad virtual y me fui a una playa. Técnicamente tenés razón que viste la playa, pero no es la playa. Entonces, la misma cosa, no compres ETFs, compra Bitcoin que está todavía a tu servicio si querés y adelántate también a los estados. ¿Qué es lo que si empiezo a ver nuestras charlas y demás, Totalmente, que, Joaquín, que es lo que siempre hablamos. no estamos diciendo nada loco, creo yo. O sea, si alguien nos hace algún día minería con inteligencia artificial en un futuro cercano, van a encontrar que nosotros venimos diciendo esto como esos dos loquitos, ah, ya ni recuerdo hace cuánto. Y no estamos diciendo nada fuera de lugar, no estamos diciendo nada racional, no estamos dando complejidades trigonométricas o deflación, estancación o deflación. Si quieren hacer esa clase de estudios, métanle. Nosotros simplemente nos guiamos por lo racional y lo razonable, porque sabemos y que sí sabemos nosotros del mercado de criptomonedas. Bitcoin hay 21 millones, cualquiera puede acceder al código, cualquiera puede acceder a la cadena de bloque, todos tenemos el mismo punto de partida. ¿Dónde está la diferencia entre nosotros y los demás? Simplemente que nosotros ya lo venimos adoptando como un estilo de vida y nos gusta tanto. Yo por lo menos me dedico a la docencia y le digo a la gente, compra Bitcoin, convertí tu ahorro en algo más valioso. El año pasado
En el desafío Hashpi, que es justamente este grupo público que tenemos, hicimos el desafío. Bitcoin ganó en un margen de 60%, o sea, 60% de ganancia en relación a dólares. Si quieres ponerlo en otra perspectiva, te voy a cambiar. El dólar contra el Bitcoin perdió 60% solo el 70% de su año valor. pasado. Vos decidís cómo ver las cosas. La narrativa es tuya, las acciones también son tuyas. Nosotros simplemente podemos guiarte hasta donde nos da el cuero. Brillante, Nelson. Señoras y señores, Nelson Cardoso, el profe Bitcoin. Muchísimas gracias, Nelson, por aceptar la invitación. Va a ser el primero de muchos porque filosofar sobre Bitcoin creo que tenemos horas para hablar. Así que, Nelson, sabes, sos un amigo en la casa cuando quieras, podés venir a CBX para hablar. Y bueno, espero verte pronto en Paraguay, tomar asado y tomar pilsen, y comer asado y tomar pilsen, mejor dicho, y filosofar sobre Bitcoin. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Último consejo no financiero para la gente. Compre Bitcoin, sáquenlo de la casa de cambio, guárdelo en una billetera fría, entiéndase fuera del internet, como vos lo quieras, y por sobre todas las cosas, sé feliz, porque el dinero, al final del día, vos sacrificas algo pequeño hoy para hacer algo mañana. No importa si no tenés un objetivo para comprar Bitcoin. Si vos decís, no tengo objetivo, no quiero comprar auto, casa, nada, comprar nomás. Porque hay una cosa que quiero que se quede acá. El dinero no compra la felicidad, pero te ayuda demasiado en momentos horrorosos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del dinero? No, no te va a hacer feliz, pero en el momento que estés mal, cuando un pariente esté enfermo, cuando vos estés enfermo, cuando tu auto tenga su accidente, vos tenés tu ahorro y puedes usarlo. Entonces, el momento malo se achica gracias a una moneda que no pierde valor contra una moneda que sí pierde valor. La pregunta acá se queda para todos. ¿Es realmente Bitcoin el volátil o es el dólar y las otras monedas que le acompañan realmente los volátiles? Gracias, Joaquín, por la invitación. Y gracias a ustedes por ver CBX en CryptoPI. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como CryptoPI y se pueden unir al canal de Telegram que se llama CB Análisis. Tenemos más de 1000 seguidores. Compartimos tweets sobre mercados financieros, sobre tecnología, sobre criptomonedas y sobre Paraguay. Muchísimas gracias por vernos. Nelson, cuídate. Chau, chau. Hasta luego.